Proyección del régimen simple de tributación. En esta oportunidad, en estos cortos minutos, vamos a desarrollar una proyección de lo que sería el régimen simple de tributación para el año grabable 2023, liquidando los 6 anticipos bimestrales y proyectando lo que sería la declaración anual consolidada en el régimen simple. Esto es bien importante porque en esta época muchas empresas, personas naturales y jurídicas, se formulan un interrogante y quieren saber qué les conviene más, si el régimen ordinario o el régimen simple de tributación. Aquí traigo, digamos que ya un ejercicio planteado para acelerar el tiempo y que podamos analizar otros aspectos. Entonces, en los datos iniciales, aquí donde estoy parado, datos iniciales, ya tengo la información de una persona jurídica ficticia que llamé profesionales analistas de impuestos SAS, con un número de identificación tributaria con dígito de verificación, que es lo que debemos digitar, ¿sí? Y aquí tenemos una información adicional. Ahora, para empezar, en esta tabla vamos a registrar, sea que vayamos a seleccionar mi actividad o las actividades económicas que yo desarrollo en mi objeto social y en los municipios que yo los desarrollo. En este caso, como estamos hablando, así como en la parte superior hablamos de profesionales analistas de impuestos, vamos a referirnos a la actividad económica 6920 sobre actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria. Entonces yo selecciono acá en qué departamento estoy desarrollando la actividad. En este caso, como el expositor se encuentra ubicado en el eje cafetero, en el departamento de Risaralda, entonces vamos a hacer el ejercicio desde allí, entendiendo desde el municipio de Pereira y atendiendo a la tarifa ICA consolidada que ha sido acordada mediante los consejos municipales y reportada a la DIAN. En este caso, como hablamos de servicios, hablemos de la tarifa ICA de 12,5 por 1000 para efectos de impuesto de industria y comercio. Y así sucesivamente vamos a hacer el ejercicio con todos. Pero entonces, como tenemos un ejercicio planteado, vámonos al ejercicio. Estamos asumiendo que esta empresa tiene unos ingresos brutos bimestrales de 45 millones por esta actividad económica que se encuentra catalogado dentro del grupo 5. Recordemos que la reforma tributaria nos hizo una reclasificación de grupos, modificó el artículo 908 del estatuto tributario y el orden de los grupos quedó totalmente modificado. Lo que era antes grupo 3 de servicios profesionales, ahora es grupo 5. La limitación de tener hasta 100.000 VTs para los servicios profesionales fue modificada y quedó en 12.000 VTs. Asumamos entonces que esta empresa durante el año 2022 no superó las 12.000 VTs y continuó en el régimen simple. Entonces, bajo esta premisa, vamos a hacer este ejercicio bimestre por bimestre que ya se encuentra, digamos que liquidado dentro de la estructura del recibo electrónico 2593. Entonces, dentro del recibo electrónico 2593 estamos diciendo que tenemos unos ingresos brutos bimestrales de 45 millones de pesos sin tener en cuenta ingresos por ganancias ocasionales. Asumamos que no tenemos ingresos no constitutivos de renta y tenemos los mismos ingresos netos teniendo en cuenta la tarifa ICA consolidada, la tarifa simple consolidada, que la obtenemos de las nuevas tarifas que quedaron establecidas en el artículo 908.
Entonces, como somos grupo 5, miramos esos 45 millones para efectos del bimestre y obtener la tarifa simple consolidada. Ya no la ubicamos en estos rangos, sino en este rango de acá que corresponde a los únicos dos rangos que quedaron, observando el 8,30%. Entonces, sobre este ingreso nos queda un 8,30 que corresponde a 3.375.000. ¿De dónde obtenemos el anticipo ICA consolidado de impuesto de industria y comercio? Entonces, aquí ya lo tenemos realizado, pero vamos a mostrar. Aquí en esta imagen que estoy mostrando acá, ingresamos al anticipo ICA por municipios. Como ya tenemos Pereira, empezamos con el primer bimestre y tenemos la información de los mismos 45 millones. Como tenemos una sola actividad económica, pues referenciamos solamente esta y de acuerdo a la depuración del formulario único nacional del impuesto de industria y comercio, generándonos a esta tarifa ICA consolidada del 12,05 por mil, nos da 542.000 pesos de ese bimestre, lo que significa que aquí nos va a quedar generando entonces aquí el valor del componente simple y podemos descontarnos los aportes al sistema general de pensiones que la empresa está pagando por los empleados, solamente la parte que paga la empresa por los empleados durante el bimestre, asumiendo 2 empleados con un salario mínimo de 1.160.000, 2 auxiliares que colaboran en la actividad por los 2 meses, obteniendo entonces un anticipo. Y aquí en la parte inferior obtenemos el ICA y el anticipo simple. Esto mismo cada mes, asumiendo el mismo ingreso cada bimestre, encontramos durante los 6 bimestres este escenario. En este escenario encontramos lo que se cargó en el primero, en el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto bimestre, teniendo en cuenta lo que la norma del régimen simple de tributación nos permite depurar en el caso de los descuentos tributarios, que solamente podemos hablar de los aportes al sistema general de pensiones. Decimos que durante los 6 bimestres, en cada bimestre yo debo tener liquidez para poder pagar estos anticipos bimestrales que suman los 6 bimestres 15.817.000. Una vez que terminamos esta información, pues vamos a detallar y a observar cómo nos queda la declaración anual consolidada. En la medida en que yo voy liquidando el recibo electrónico cada bimestre, voy a observar la que se va a ir alimentando la declaración anual consolidada del formulario 260, donde nos va a decir cómo va a quedar mi tributación durante ese año en este régimen. Así entonces significa, aquí en la parte inferior observamos los 6 anticipos que se pagaron por concepto de anticipo simple y lo que se ha pagado por componente ICA territorial. Observando entonces que 15 millones fueron los anticipos y 15 millones son lo que ya se pagó, significa que no me genera impuesto a pagar. Ahora, tengamos en cuenta que hay unos descuentos tributarios que no aplican en los anticipos bimestrales, pero que se aplican en la declaración anual consolidada. Y tenemos 2 en este momento, y uno de ellos es el 0,5% de los ingresos por ventas y servicios que yo he recibido por medios electrónicos, y el nuevo que nos trajo la reforma tributaria sobre el gravamen a los movimientos financieros pagados. Por eso me voy a devolver acá y tenemos aquí 2 casillas bien importantes: el de los ingresos recibidos mediante mecanismos electrónicos y el gravamen a los movimientos financieros anuales. Entonces a final de año seguramente las entidades financieras me van a certificar lo que yo haya pagado por concepto de gravamen a los movimientos financieros, que conocemos también como 4 por 1000,
y esto va a tener una limitación. Este gravamen que yo haya pagado no puede superar el 0,004% de mis ingresos netos. ¿Sí? Vamos entonces a hacer una simulación con este descuento tributario para mirar en el formulario 260 qué efectos, qué cambios me aparecen. Tengamos en cuenta que para el siguiente año seguramente va a haber una casilla también para el gravamen a los movimientos financieros. Entonces aquí en datos iniciales voy a ingresar. Vamos a asumir que los mismos 270 millones de pesos todos fueron recibidos por medios electrónicos. Todos los pagaron por transferencia o se los consignaron a la cuenta empresarial de la sociedad. Pero a la vez también vamos a asumir que se pagaron gravamen a los movimientos financieros vamos a certificar acá, vamos a asumir, digamos, 20 millones de pesos de gravamen. No vamos a tener en cuenta el porcentaje sobre esos ingresos mediante recibos electrónicos, mecanismos electrónicos. Entonces aquí seguramente, como este descuento tributario los dos son excluyentes, significa que me tomo uno o me tomo el otro. Seguramente las personas van a tomarse el mayor. Entonces observemos que yo me tomaría entonces el 0,5% como descuento tributario sobre los dineros recibidos mediante canales electrónicos o financieros. Entonces me voy al 260 y encuentro un descuento tributario. Como el resto me dio cero, pues ese mismo descuento se me va a convertir en un saldo a favor. Ahora, importante que tengamos en cuenta cuando nos dicen cómo hacemos para determinar en comparación con el régimen ordinario si me conviene más el régimen simple o el régimen ordinario de acuerdo a esta información que estamos planteando. Al respecto, tengo para presentar un pequeño análisis y establecer qué le puede convenir más al contribuyente, presentando dos escenarios, bajo el régimen ordinario versus régimen simple. En el régimen simple ya vimos que durante los 6 bimestres se pagaron anticipos, de lo cual terminamos pagando a la DIAN 15.817.000. Si yo hago el análisis de conveniencia, se supone que me debería dar un menor valor en el régimen simple de impuesto a pagar para que realmente fuera conveniente trasladarle al régimen simple, teniendo en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que en el régimen ordinario yo presento declaración de renta por un lado y declaración de impuesto de industria y comercio por otro. Por tanto, no vamos a tener en cuenta para efectos del análisis, no vamos a tener en cuenta el anticipo pagado, sino el primer impuesto calculado, es decir, de tomar el total de los ingresos gravables por la tarifa simple consolidada del 8,30. Teniendo en cuenta que el ICA territorial no se liquida dentro de la declaración de renta del régimen ordinario, entonces vamos a tener en cuenta estos 22.410.000. ¿Y de qué manera? De la siguiente manera, teniendo en cuenta los mismos ingresos, 270 millones, ¿sí? Debemos saber que en el régimen ordinario las sociedades para el año 2022 y para el año 2023 la tarifa de tributación es del 35%. Para poder llegar al mismo impuesto, yo debería tener como base del impuesto una renta líquida gravable de 64.029.000, de tal manera que al multiplicar esto por el 35% me da 22.410.000 y hasta allí nivelamos lo que sería el régimen simple en cuanto al impuesto. Pero
Resulta que para poder llegar a esta renta líquida gravable, yo tengo que depurar el ingreso y decir ingreso menos costos y deducciones, menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional menos rentas exentas. Es decir, que yo debería tener en la depuración entre esos conceptos alrededor de 205.971.000. Concluimos que si en mi depuración en el régimen ordinario, en comparación con esto, yo tengo una renta líquida gravable superior a los 64 millones de pesos, puedo decir que no está siendo conveniente mi régimen ordinario y más bien debería trasladarme al régimen simple, como un pequeño análisis bajo este primer escenario. Miremos un segundo escenario. En el segundo escenario ya no vamos a tener en cuenta solamente el impuesto calculado por la tarifa del 35, porque recordemos que en el régimen ordinario, en el formulario 110, también es importante y obligatorio lo que nos dice el artículo 807 del Estatuto Tributario, y es calcular un anticipo de renta. En ese sentido, debemos hacer lo mismo, teniendo en cuenta y partiendo del mismo ingreso. Debemos tener una renta líquida gravable de 36 millones, de tal manera que al calcular por el 35% me da 12.805.000. Pero como tengo que calcular un anticipo de renta, y este es el segundo escenario del que hablamos, digamos que sobre la primera opción, tomando solamente el impuesto neto multiplicado por el 75%, pensando que lleva más de 3 años declarando renta, nos tendríamos que liquidarnos un anticipo de 9.604.000, en tal virtud que el impuesto neto, que se convierte de pronto más adelante en impuesto a cargo, más ese anticipo para el año siguiente, me sigue dando el mismo impuesto, 22.410.000, lo mismo de lo que estamos hablando arriba. Significa que si yo tengo una renta líquida gravable, una vez que haga la depuración, tengo una renta líquida gravable superior a lo que estamos observando acá, pues empezamos por decir un primer aspecto positivo para decir, efectivamente me traslado al régimen simple de tributación. Independientemente, recuerde que yo le debo hacer el mismo comparativo con impuesto de industria y comercio. ¿Cuánto me genera de anticipo ICA o de componente ICA territorial anual en el régimen simple, y cuánto me liquido estando en el régimen ordinario, cancelando, liquidando y presentando el impuesto de industria y comercio a los municipios directamente y no mediante el formulario 260 o el 2593 de anticipos bimestrales? Entonces es bien importante que hagamos estos análisis para poder determinar si nos trasladamos o no del régimen ordinario al régimen simple o continuamos en el régimen ordinario. Feliz día.